¿Cómo estás? Bien. Bienvenida a este podcast de Big Reflexio. Unas palabras antes, van a estar pasando carros. Este es un nuevo estudio del que si alguna vez alguien de ustedes vio, no es a huevo tener un podcast del podcast. Se parece al estudio, pero no es el mismo. Nos cambiamos de ubicación y aquí al lado hay una avenida relativamente grande y no he podido aislar el sonido a la perfección de este lugar. Entonces se van a escuchar a veces pues su moto, su camión. Están advertidos. Los voy a tratar de quitar en edición lo mejor posible, de limpiar el audio, pero si lo escuchan, ahí disculpen. Otra cosa, antes de empezar a hablar, en este podcast hablamos de temas religiosos, de temas católicos, de nuestra religión, de cómo nos relacionamos nosotros con la fe católica. Y con esto dicho, quiero decir que todo esto es nuestra opinión. Nada de esto debe ser tomado como doctrina católica ni sacada de contexto para decir los católicos piensan esto y están mal. Porque nosotros no somos perfectos, nos podemos equivocar y decimos cosas que a lo mejor la iglesia no enseña tal cual como doctrina, pero nosotros pues seguimos dando nuestra opinión, ¿no? Entonces, ya dicho esto, ella, Andrea, es mi esposa. Ya Hola. Casi 4 años y medio casados. Y la verdad es que muy felices. Y la verdad es que el primer capítulo de este podcast fue sobre Pentecostés, precisamente por la fecha, porque se acercaba la fecha de Pentecostés y es una fecha muy importante en la iglesia. Pero también quiero que este podcast sea de temas más atemporales también, de temas que no tengan que ver tanto con el calendario de la iglesia, que son muy importantes también y en su momento también se darán, pero también quiero que este podcast sea un espacio para compartir cómo encontramos nuestra fe. Y estos testimonios que nos pueden dar, creo que pueden ayudar a mucha gente a que encuentren su camino hacia la fe, a que encuentren su camino hacia Cristo y hacia la iglesia, ¿no? Entonces, tú fuiste misionera. Quiero que me platiques desde el principio. Ese es un pequeño como spoiler, pero quisiera que me platicaras lo más al principio que puedas, lo más que te acuerdes, de lo primerito que te acuerdes que tenga que ver con Cristo. ¿Cómo conociste? ¿Quién fue el que te llevó a conocer a Cristo y cuándo pasó? Bueno, hola, primero que nada, a todos, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Con mucho gusto. A este proyecto que últimamente te mantiene muy ocupado y entretenido y enamorado, diría yo. Bastante. Que me da mucho gusto, por cierto. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, pues yo nací en una familia que de entrada pues ya era una familia católica por parte de ambos, mamá y papá. Siento que más del lado de mi papá, como que mis abuelitos paternos eran más acercados a la religión católica. No que en mi familia materna no, pero pues se sentía, ¿no? Porque, por ejemplo, desde niña pues siempre se juntaban en Semana Santa y luego que la comida, ir a misa y viernes, sábado, ir a misa y con todos los primos, me acuerdo que íbamos todos juntos y así. Entonces, pues digamos que esos fueron como los primeros acercamientos de muy chica, ¿no? Mi mamá y pues mi papá. Mi papá no tanto tal vez, pero mi mamá sí pues nos hablaba que el ángel de la guarda y pues lo que te dicen cuando estás niño, ¿no? Y aparte siento yo que también éramos allegados porque no sé, nunca he platicado con mi mamá sobre por qué decidió luego meterme a una escuela de monjas, o sea, una escuela, pues sí, que en donde de entrada te van a enseñar catecismo, etcétera, ¿no? Creo que sí, como papás, supongo que tienen que llegar como a un punto de dialogar y decir, oye, ¿la metemos aquí o a una escuela normal o en una que aborde más la fe y todo eso? Porque ahorita yo escucho mucha gente que no, como que no piensa en eso, pues, o sea, buscan más, no, pues donde sepan inglés, donde les enseñen, no sé, 3 idiomas o qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces ahorita en mi época, pues yo creo que a lo mejor eso era más normal o en mi familia pues era más normal, tal vez porque tenía otras primas que estaban también en escuela de así católica también.
Y pues me metieron al colegio Motolinía cuando entré a la primaria. Y pues ya, o sea, de muchos colegios que había, escogieron ese. Y yo me acuerdo que me gustó, o sea, me gustaba mucho. Era parte de este tipo de escuela en donde a las niñas las enseñan a coser y a bordar y así, ¿no? Y no sé si a partir de ahí me empezaron a gustar como las manualidades y eso, o ahí me lo inculcaron, pero a mí me gustaba mucho eso. Y teníamos como que nuestra materia de, ¿cómo se llamaba? Algo en la fe, no me acuerdo. Espiritualidad en la fe, o no sé, no me acuerdo, pero tenemos hasta nuestro libro y todo. Entonces, pues yo estuve ahí, hacíamos que nuestros rosarios, las misas, nos daban clase monjitas y cantábamos canciones todos los días de Dios y pues sí, o sea, era muy, o sea, muy allegada en ese entonces, ¿no? A la religión, desde los 6, 7 años que entré a segundo, creo que de primaria. Entonces, pues así fue y yo me acuerdo que me gustaba, o sea, no me acuerdo yo haber sentido así como, ay, a rezar el rosario y lo, ay, o a misa, no, porque no sé de niño, pues ya no me acuerdo, pero no sé de niños cómo interpretamos eso, ¿no? Como si es una obligación o es algo que nos tiene que gustar o qué. Pero yo me acuerdo que me gustaba y lo disfrutaba, inclusive las madres pues, nos decían, tienen que ir a misa y yo me acuerdo que iba a veces yo a misa de 7 años caminando a una que estaba muy cerca de la casa y hasta me acuerdo que pues de niña, o sea, me sentaba y no entiendes la misa, o sea, de 7 años, pues yo digo que no entiendes, o sea, así como el sacramento o la relevancia que tiene una misa, pues no la entiendes, o sea, vas porque te dicen que vayas y escuchas porque te dicen que escuches, pero no me acuerdo así exactamente que yo dije, ay, wow, así, ¿no? Dios, o sea, pues iba como por una tarea, por así decirlo. Entonces, me gustaba, o sea, me acuerdo que iba con las monjitas a veces a su casa, nos invitaban a hacer galletas o a hornear pan o a la capilla que tenían ahí a rezar y así, ¿no? Y pues yo iba o íbamos varios compañeros y me acuerdo que siempre fui en la primaria, pues esa niña como medio ñoña, o sea, que le gustaba incluso, ¿no? Todo lo de Diosito y así. Y cuando llegó la oportunidad ya de salir de sexto, yo le decía a mi mamá que quería seguir en esa escuela porque hacíamos viajes a Zacatecas, que es como de donde es la escuela, y nos llevaban al convento gigantesco así, donde estaba así como la sede de las madres y así, ¿no? Y a mí me gustaba y me llamaba mucho la atención y decía yo, ay, qué padre, ¿no? Aquí estar y que vivir aquí y todos los días ir a misa. O sea, como que pues me llamaba la atención. Y yo le decía a mi mamá, oye, es que me gustaría irme allá cuando entre a la prepa, al convento. Y yo creo que a mis papás se les ha de haber hecho así como, pues, ¿cómo, vea? Nuestra hija quiere ser monja, ¿qué onda? Entonces, yo como que yo siento que a lo mejor no entiendes a esa edad cómo funciona el mundo o qué, porque pues sí, era lo que yo conocía y me gustaba y decía, pues eso quiero, ¿no? Y ya mi mamá y mi papá como que hablaron y yo creo que dijeron, pues hay que cambiar la escuela para que conozca otras cosas, otros mundos y pues vea si de verdad eso es lo que le gusta, ¿no? Entonces entré a otro colegio, ya una escuela bilingüe y me gustó también, o sea, siento que también en la adolescencia uno luego se revela de las cosas que uno antes hacía o que le gustaban. En general, pues uno se revela, ¿no? En la vida adolescente. Y pues ya como que me alejé un poco de lo de la misa y ya todo eran mis amigas y los novios y los muchachos y la escuela y siempre seguí siendo como ñoñita y así, pero ya como más desinhibida, por así decirlo, ¿no? Ya un poco más con amigas y que las fiestas y pues una adolescencia normal, tampoco así de excesos ni nada, pero sí yo era cuando llegué me acuerdo que me dieron mis desconocidas porque yo no sabía cero de novios, besos y cosas y pues entras a un mundo en donde algunos ya tienen hermanos mayores o así y pues te dan tu desconocida y se burlan de ti. Yo decía, pues, ¿qué onda? Y como que tuve que, pues, adaptarme, ¿no? A ese cambio. Y también me gustó, o sea, no fue algo así que yo dijera, no, regrésame con las monjas. Pues no, porque hice muy buenas amigas en la secundaria y muy buenos amigos y me gustó mucho esa etapa también. Entonces, todo ese tiempo estuve como muy alejada y muy distante, o sea, no me acuerdo en realidad si iba a misa o no iba, si rezaba el rosario o no, o sea, no recuerdo la verdad. Pero ya en la prepa igual, pues los amigos y la fiesta y
a pesar de que yo era a lo mejor tímida y así, yo no batallaba para socializar y hacer amigos y siempre he tenido como una forma de ser muy, ¿cómo se dice? Pues como muy distraída, muy simpática, o sea, como que la gente luego le da risa que luego soy medio ocurrente y así, ¿no? Entonces nunca he batallado para hacer amigos. Y en la prepa también, afortunadamente, no batallé nunca para hacer amigos y fue muy, muy bien aceptada en mis salones y todo. Entonces, siempre tuve que hacer, o sea, con amigos, en fiestas, etcétera. Y yo seguí como medio distante de la iglesia. Nunca como te odio, Dios, y así, o sea, no. Siempre, como que yo siempre tuve mi fe firme y si iba a misa y ponía atención y sabía yo, o sea, yo siempre creí que Dios existía y nunca fue así como mi momento de atea o de tal año a tal año fui atea. No, o sea, siempre confié en eso, ¿no? Y siempre creí en Dios pero como más alejada, pues. Y hasta cierto punto no me sentía ni mal ni nada porque yo decía, pues son etapas, ¿no? Y ya ahorita ya la vida va por otro lado y chido, no le doy tanta importancia a aquello. O a lo mejor no importancia, sino el momento o los momentos que antes le daba. Y ya en la prepa, pues ya como a los 18, 17, yo creo más o menos, mis hermanos tenían pues 7 años menos y 5 años menos que yo. Y ellos iban al catecismo en la iglesia de por la casa y se hicieron monaguillos. A ellos les empezó a gustar mucho también ayudar ahí en el templo y todo. Y eso nos empezó a acercar un poco más a mi familia y a mí otra vez. Pues de que ir a ver los vestidos así con su vestidote y ay, mira cómo le ayuda al padre y ay, mira qué bonito y así, ¿no? Como casi más, venga, voy a ver a mis hermanos. Y mi mamá de que vamos todos a ver a los niños y así. Entonces ahí en la iglesia estaban unos primos ahí medio lejanos, que pues yo siento que ellos fueron los que me acercaron otra vez a la religión, ¿no? Y son primos lejanos, o sea, ni siquiera son como tan cercanos, pero pues sí fueron como una parte importante otra vez en ese regreso porque yo a ellos los veía, eran más grandes que yo y los veía como súper buena onda, súper chidos, súper relajados y así, ¿no? Entonces, como que verlos ahí en el coro y hablando de Dios y 5, 3, 2 años más grandes que yo decía, ah, caray, como que ellos son súper chidos y mira, vienen y así, ¿no? Entonces, pues como que volví a hablar con ellos otra vez, porque a lo mejor de chiquitos nos veíamos y luego ya como que nos distanciamos, pero ahí los volví como a frecuentar y me invitaron al coro, que yo no sabía tocar ni un instrumento. Me acuerdo que me pusieron a tocar el pandero y ahí medio le agarré porque no era tan mala para el ritmo, pero sí pues ensayar las canciones. Entonces era el domingo a la misa y tú el pandero y aparte tienes que ir el miércoles a ensayar la misa. Entonces pues ya, iba los miércoles a la iglesia a ensayar y luego iba los domingos a la misa y bueno, está bien. Y luego después ellos empezaron pues yo creo a ver que yo iba y seguía yendo y todo. Y el papá de ellos organizaba como un grupo de oración ahí en la iglesia y luego invitó a mi mamá y mi mamá iba y entonces el coro también tocaba en el grupo de oración que era no me acuerdo qué día, no me acuerdo si los jueves o los miércoles o algo así. Entonces nos quedábamos a tocar en el grupo de oración y pues ya nos quedábamos a la plática que duraba no sé 1 hora, 2 y ya pues era un poco más de acercamiento, ¿no? Y pues yo empecé a ir básicamente otra vez por convivir con personas de mi edad que yo hasta cierto punto veía como, pues con admiración, ay, wow, mira, ellos son bien chidos y son bien buena onda y son bien chistosos y no eran cero persinados, o sea, por persinados me refiero a que no eran nada como pudiera pensarse que es alguien que se la pasa en misa o así, ¿no? Sino como... O sea, ellos eran muy, muy divertidos, groseros y de repente te albureaban y cosas así. O sea, que yo decía, oh, ¿qué onda, no? Como que esta etapa de los chavos que les gusta Dios no me la sabía y como que ahí cambió un poco mi forma de pensar de que tiene que ser siempre, si te acercas a Dios, tienes que ser así como, ay, el padrecito, la persinada, que era lo que a mí me tiraban mucho carrilla en la primaria, ¿no? Me decían que yo era la persinada, que yo era la ñoña, que yo era la... Ay, ¿cómo me decían? Hay un apodo también que le dicen mucho a los... ¿Mocha? Ajá, que era bien mocha y que no sé qué.
Entonces era como algo malo, pues yo lo relacioné con algo malo. Y cuando los conocí a ellos, que eran así como que todos así alegres, y yo decía, achis, pues no tienes que ser así, todo persinado como para acercarte a Dios, ¿no? Y hablar de Dios y así. Entonces ellos me invitaron también después a un grupo de misiones que era en otro templo, o sea, yo nunca había ido a ese templo ni nada. A mi abuelito, me acuerdo que a mi abuelito materno le gustaba mucho el Sagrado Corazón. Y me invitaron un día, oye, van a empezar las misiones, vamos, y está bien padre. Y entonces, pues ellos hablaron con mi mamá, ya ándale, déjala ir y no sé qué. Y mi mamá como que dijo, ay, pues sí, son cosas de Dios y no sé qué, que vaya. Y pues me fui, inclusive ellos vivían cerca de mi casa y se ofrecían a pasar por mí, nosotros vamos por ti, te llevamos, te traemos. Y porque era los martes de 8 a 10 de la noche, entonces pues era tarde ya, ¿no? Y yo de 18, 19 años, pues sin carro y a esa edad no hay camiones. Bueno, a esa hora ya no hay camiones. Y a esa edad andar en camiones a esa hora como que no. Sí. Entonces ellos pasaban por mí y todo, o sea, pues como que se acomodan las cosas, ¿no? Y empecé a ir a misiones y pues un ambiente también muy diferente a lo que yo me imaginé en un grupo. O sea, llegué y había pues puros chavos de entre 17, 18 años hasta 20, 25, por así decirlo. Y pues llegas y todos te saludan y hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y me acuerdo que la primera vez que fui llegaban y luego cantaban unas canciones y no sé, aplaudían y el pandero y la guitarra y yo así como que te sientes como raro, ¿no? Como ¿y esto qué onda? Pero ya te daban pláticas y te decían que las misiones y como que yo no entendía exactamente qué eran las misiones hasta que fue pasando el tiempo y vamos a juntar para irnos y porque nos vamos a otro lado. Y yo de que, ¿cómo que nos vamos a otro lado? Espérense, o sea, ¿de qué están hablando? Entonces, pues estaba súper padre porque hacíamos actividades, lavábamos carros, pedíamos dinero en las calles y luego a mí me causaba mucha, pues como impresión, ¿no? Porque, pues sí, como que tenías que ir, por ejemplo, los domingos a las 7 de la mañana a lavar carros al templo y a que la gente te diera 10 pesos por tardarte una hora lavando una camionetota y ahí en el sol y, o sea, en mi vida yo había lavado un carro y luego a las 8 y como que en el momento decía, ay, pues es por el ambiente y por los misioneros y por no sé qué, pero ya después siento que vas cayendo en cuenta de cómo, pues Dios tiene como sus maneras de acercarte y de llamarte en el momento en el que Él sabe que estás lista, ¿no? Entonces, porque yo me acuerdo que llegué a invitar a amigos, amigas, de que, ay, vengan, está bien chido y hacemos mucha desmadre y lo que sea. Y pues no, guácala, ¿eso qué, no? Y Diosito y la misa, porque sí, obvio, te la pasabas bien chido lavando carros y echándote agua y cotorreando y pidiendo dinero en la calle y todo, pidiendo despensas y así, pero pues después tienes que ir a misa y luego ve, confiésate y ahora ve y haz un tema y léete tal versículo de la Biblia, léete tal capítulo y ahora a ver, explícaselo a estos 3 chavos, júntense en equipos y hagan un cartelito que diga una frase, o sea, de todas maneras eran cosas de Dios, pues, o sea, no era como decir, vamos, lavamos carros y luego nos echamos unas cheves y nos vamos al bar, pues no, o sea, sí, si sigues de todas maneras haciendo cosas de la religión, pues, o sea, del culto católico, por así decirlo, pero se disfruta cuando estás con personas que luego, pues, están en esa misma sintonía, como que entrar en ese ambiente o volver en mi caso, pues resulta como muy ameno y no se hace como de, ay, qué flojera ir a misa con mis papás, o ay, qué flojera ir a rezar el rosario con mi abuelita, o así, ¿sí me explico? Entonces, sí. Yo creo que fui muy afortunada en regresar otra vez a la fe, a sentir como esa llama muy prendida, porque siento que luego la traes y a veces se apaga, ¿no? Y a lo mejor las personas que también viven su fe o tratan de vivirla, porque a veces pues se complica o a veces se apaga o se enfría, ¿no? Se enfría o está la llama muy ferviente y luego se hace bajita, sí, como la estufa cuando le subes y le bajas, ¿no? Sí. Y pues hay que estar como constantes en oración, etcétera. Y si te alejas, se apaga, o sea, definitivamente. Definitivamente. Siento yo que sí puede llegar a pasar eso, pero te vuelves a acercar, pero a veces ese acercamiento no es tan fácil. Y definitivamente yo he escuchado así que dicen, es que ¿por qué no se acercan a Dios? ¿Por qué la gente se aleja tanto de Dios? Y yo creo que no es fácil.
O sea, no es fácil ofrecerle simplemente una hora de tu domingo, ¿no? Que es para descansar, pues ir ya de entrada ir a misa, arreglarte, bañarte y luego irte y salir, estacionarte. O sea, ya es como, hay que organizar el día, a ver a qué hora vamos a ir. Y luego aparte, pues ya estando ahí te piden que la colecta, que el dinero, que ofrece esto y que ven tal día y que mira que hay. Te empiezan a ver y a verle y a ver, no, lee bien. Tienes que venir tal día a aprender a leer en la misa, ¿no? Porque así pasaba también en el grupo donde estábamos de oración, que pues ya veían que íbamos y pues los padres se agarran de la gente que va y a ver, esta está yendo, ya tiene 3 meses viniendo, tenga, usted va a hacer la de la canastita todos los domingos. Pues entonces, pues te empiezan como a pedir cada vez más apoyo, más ayuda y pues es Dios, ¿no? Al final de cuentas, no es el padre ni es la señora que organiza el templo, pues Dios se empieza a valer de ti pues para sus planes. Entonces, pues yo creo que no es sencillo y yo fui muy afortunada en poder acercarme de esta manera como entre el relajo y la fiesta y el desmadre pero ahí está Dios, ¿sí sabes? Y como que ese era el punto que nos unía a todos. Y a mí me sorprendía porque, pues sí, yo veía y decía, es que este es el más desmadroso de Durango, así, o sea, de veras, yo nunca me hubiera imaginado verlo aquí, hincado, rezando o hablando de Dios ante la gente, o sea, como que yo decía, ¿qué onda, no? O sea, y pues está padre porque muchas personas podrán ver y decir, ay, sí, los fines de semana se va de fiesta y luego el domingo va a la iglesia, ay, ¿quién le va a creer que...? Pues bueno, o sea, no somos perfectos y la iglesia de Dios, bien dicen que no es de santos, o sea, sí, no es somos llamados, ¿verdad? No es una vitrina de santos. Exacto, somos llamados a eso y qué grande sería y qué sacrificio tan grande implica, pero pues al final de cuentas todos somos humanos y todos con nuestras carencias y nuestras deficiencias, pues nos acercamos a tratar de, pues sí, de estar ahí para lo que Dios nos llame. Entonces, pues fue una experiencia muy padre. Yo la verdad, y siempre te lo he platicado a ti, yo creo que ha sido una de las mejores etapas de mi vida como, pues sí, en la juventud, ¿no? Y hasta el momento, esa parte en la que yo me acerqué a Dios otra vez, ha sido como muy gratificante y fue muy bonita porque había retiros y me fui de misiones como ¿cuántas veces? Pues yo creo que como unas 5. Y nos íbamos lejos, aparte todavía lo del narcotráfico, ¿sí puedo decir esas palabras? Según yo sí. Bueno, los malitos. Estaba medio fuerte aquí en la sierra, entonces no podíamos ir a la sierra, que es donde normalmente se van los misioneros, aquí en Durango. Y nos íbamos lejos a San Luis Potosí, bueno, lejos, por decir así, lejos de Durango, ¿verdad? Dentro de México todavía, pero sí, lejos. Pero íbamos, no sé, a San Luis Potosí, a la Sierra Tarahumara. La más lejos que nos tocó fue a Oaxaca, que estuvo impresionante y increíble. Esa fue mi última misión, de hecho, como que ese fue mi cierre, que me hubiera gustado tener más, pero luego se me fue complicando con la universidad, con el trabajo, etcétera. Entonces, pues hay etapas, ¿no? También para todo. Y yo siento que Misión Roger fue mi acercamiento, o sea, fue la manera en que Dios me llamó a, pues sí, como ven de nuevo, ¿no? O sea, te necesito aquí y quiero que estés aquí. Y fue muy, muy gratificante, fue muy bonito. Me acuerdo que en uno de los retiros, en el primer retiro, de hecho, el padre Quique, saludos para el padre Quique. Saludos, padre. Un padre, una persona muy importante también en mi acercamiento, porque cuando yo llegué, él llegó de padre nuevo también allá al templo. Entonces fue pues una persona que nos apoyó mucho, nos ayudó mucho, nos escuchaba y lo quiero mucho, le tengo mucho, mucho, mucho cariño. Entonces, saludos. Pero me acuerdo que el padre Quique... Una invitación aquí al padre. Sí. Si ve esto, queremos que venga aquí al podcast a platicar. Sí, la verdad es que un tipazo. Y estaba muy joven, todavía estás joven, padre. Pero pues él llegó nuevo así al templo y pues muchos nuevos también. Entonces nos tomamos mucho cariño todos. Nos ayudaba mucho, nos escuchaba. Pues sí, él en su labor de como guía espiritual. Sí, de ¿no? guía espiritual. Pero pues para nosotros fue una figura
pues muy importante. Para mí fue una figura muy importante en ese proceso. Y me acuerdo que en un retiro nos dijo, váyanse a hacer oración el último día. Y no me acuerdo exactamente así como las palabras textuales, pero yo me acuerdo que estaba así caminando, era un campo así, pasto seco, así de ese pasto X. Y yo me acuerdo que le decía a Dios que yo quería como ser diferente, o sea, como que yo ya sentía que el hecho de estar ahí ya me hacía diferente, ¿no? Al resto de los jóvenes del mundo. Y yo decía, pues, si tú me quieres aquí, yo aquí estoy. Y pues tú dime por dónde y cómo y qué vamos a hacer. Pero yo quiero, y yo me acuerdo que le decía como sobresalir, como destacar, como ayudarte, como, sí, no ser igual, ¿no? A los demás, que no quiero decir que por ser creyente o ser más acercada a la iglesia yo sea mejor que otros, porque hay muchas personas que no lo son y hacen mucho bien a la humanidad, pero como que yo sentía que por ahí yo pudiera, pues, acercarme a ser una mejor versión de mí, ¿no? Y me acuerdo que abrí los ojos, estaba así, yo creo que, pues, orando con los ojos cerrados. Y abrí los ojos y vi así entre todo el pastizal amarillo, así seco, porque era invierno, como una ramita, pues como una planta, pues, roja, así, rojo intenso. Y pues como que lo relacioné con eso, ¿no? Con destacar, con estar ahí entre toda la maleza, a lo mejor. Y ser diferente, o sea, y ser, o sea, ese color rojo así como ardiente, ¿no? Como la llama prendida. Entonces, sí. Me acuerdo que arranqué la ramita, porque era una rama seca, ¿no? O sea, era una rama, no era una planta así, no piensen que arranco plantas. Y me la llevé y el padre nos dijo, no, pues 5 personas que nos compartan su testimonio, su oración, lo que sintieron, no sé qué. Y pues yo dije, pues el mío está muy bonito, aquí traigo mi rama, porque sí nos dijo de que agarren algo que les llame la atención o así. Y al padre le gustó mucho y me acuerdo que en la misa de salida del retiro, dijo, 3, 2, no sé cuántos misioneros van a pasar a compartir su testimonio y quiero que pase fulanito, fulanito y yo, que en ese momento me dijo un apodo que me pusieron en ese retiro, que los que sabrán, lo sabrán. Sí, comenta aquí abajo el apodo. Si lo sabes, coméntalo. No voy a contar, porque me van a pedir que cuente el chiste y no lo voy a hacer. No, aquí no se puede. Es un chiste sano, no es un chiste pelado, pero no lo voy a hacer. Entonces me pusieron un apodo en ese retiro, porque eran bien carrilla todos, la verdad, o sea, era un ambiente muy, muy divertido, muy llevado. Entonces pasé y me acuerdo que mi mamá se quedó así de que, ay, no, esta niña, ¿qué va a decir? Y mi mamá todavía hasta la fecha siempre tiene muy presente esa anécdota que conté, que para mí pues fue también algo así como una epifanía, ¿verdad? Claro. Entonces siempre recuerdo como esa etapa con mucho cariño, con mucho amor. Y yo siento que desde ahí he estado hasta cierto punto con esa llama, a veces nunca apagada, siento que nunca apagada, a veces bajita, a veces alta, porque entre el ir y venir de la vida hacemos que no tenemos tiempo, o sea, y como que le damos prioridad a otras cosas, pero digo, sé que siempre podemos encontrar el tiempo, pero pues digo, le damos prioridad a otras, ¿no? Y yo siempre he sido como, bueno, pues Dios ahí está y aquí tengo mi Biblia y aquí tengo mi rosario y aquí a veces voy a misa y a veces no. Y pues así fue como, no sé, unos 5 o 6 años a lo mejor, pues de ir a misa siempre los domingos con mi mamá. Íbamos a misa, Semana Santa igual, que subía crucis, todo eso, o sea, acercados hasta eso, pero no tan acercados como cuando fui misionera, que pues iba a misa los domingos y luego a junta los martes y luego los jueves a juntar despensas y luego los domingos a pedir limosna. Bueno, no limosna, pero a recaudar fondos. La misión. Entonces, sí estaba como más acercada y luego ya el trabajo, etcétera, como que te va pues alejando un poco, ¿no? Si te dejas, es muy fácil caer en eso. Y sí, pues es que es como una llamita, ¿no? Sí. De verdad, o sea, si pones la metáfora de la llama, pues si tú prendes una fogata y la dejas ahí, sí, se va a bajar y a veces se quedan las brasitas y de esas brasitas puedes echarle más leña y puede salir otra vez una llama muy grande, pero
pero es igual, ¿no? Con la fe es lo mismo, no puedes esperar que se mantenga sola. Tienes que tú cooperar con Dios, tienes que estar ahí presente. Y más que nada es eso, estar presente. O sea, ahorita se me vino a la mente de toda la historia que me estabas contando, cómo Dios va encontrando la manera de hablarte, de llamarte, de acercarte y de que le ayudes con tu cooperación. Porque, pues sí, uno de chavo no está cerca, no es muy fácil estar cerca. No es algo que te llame tanto la atención. No es fácil estar cerca de la iglesia cuando estás en la adolescencia, en los 17, 18, 19, 20 años. Es algo complicado porque el mundo, como lo conocemos, está... junto con la edad en la que te encuentras, pues lo único que quieres es encajar con el mundo. Y en la iglesia es lo contrario, lo que se te pide es ser contradicción del mundo. Entonces, el que tú hayas encontrado un grupo de semejantes, por así decirlo, o sea, también de chavos, de gente de tu edad, que además de que estaban en la iglesia, no los veías como estas personas que no que estén totalmente en contra del mundo y que sean, como tú dices, así muy mochos y que no hagan nada, sino que siguen siendo personas. Perdón, uy Dios, un camión enorme, perdónenme. Siguen siendo, o sea, como no está peleada una cosa con la otra, no tienes que dejar de divertirte para estar en la iglesia, no tienes que dejar de reír, no tienes que estar todo el día callado, ni todo el día hincado, ni todo el día, o sea... Hay momentos para todo y dentro de la iglesia hay momentos para reír, para hacer amigos, para convivir. Y a esa edad, ¿qué es lo que quieres? Como convivir con más personas de tu edad. Que Dios haya encontrado la manera de llamarte a esa edad de esta manera me hace pensar en que no es nomás estar ahí presente. Diosito hace mucha de la chamba. Tú nomás tienes que estar presente, tienes que ser constante, tienes que estar ahí y Dios va transformando tu vida poco a poco. Y como dices, a veces la flama está muy, muy grande, a veces más chiquita porque se te olvidó echarle a leña a la fogata un ratito, pero nunca se apaga. Creo que Dios nunca deja que se apague, ¿no? Sí, ya una vez que estás cerca de Él y que tienes experiencias de esa magnitud, como irte de misiones una semana allá a un rancho refundido en la sierra, en la jungla. Sí, en medio de la nada. En medio de la nada, donde la gente carece de muchas cosas, pero de lo único que no carecen es de fe. Claro, es que eso... Es pues sí es muy fuerte, o sea, son experiencias muy grandes y vivencias muy fuertes que te enseñan mucho y luego ellos llegan y, ay, el misionero, ¿qué nos va a enseñar? Y yo, ande, señora. Sí, la verdad es que uno se va pues vacío y regresa llenísimo. Entonces sí son experiencias que te marcan y el vivirlas con compañeros, amigos, fraternos que les llamábamos, pues los quieres como hermanos. O sea, vives una semana con ellos y aprendes a convivir, a llevarte con ellos, a convivir con la gente y pues a ser muy agradecida porque allá tú te vas con una mano atrás y una adelante. O sea, yo me acuerdo que me llevaba como 200 pesos y eso porque decía, pues para el Oxxo el último Oxxo que ve en la carretera. Pero ya llegando allá, pues las despensas que llevábamos, sí llevábamos una para nosotros, pero pues eran casi puras latas de atún por aquello de que si no teníamos que comer, pero todo lo demás se lo dábamos a la gente y luego al final ellos nos lo daban a nosotros, nos invitaban a comer, a cenar, a almorzar y luego ya va a comer con doña Lupe y a cenar con don Juan. Venga y entre la comida y la cena venga conmigo y aquí le hago unas tortas. O sea, la gente se da demasiado, entonces el vivir esas experiencias son muy enriquecedoras y te llenan y el estar lejos de tu casa, de tu familia, de tu comodidad, yendo o sea, por una causa que tú no ves así físicamente, ¿no? A lo mejor decir, sí, es que mi amigo Jesús aquí está conmigo. Pues vas a hablar de él y vas a hacerle a la gente una invitación al rosario, a la misa, pero pues es algo, yo siento que es una experiencia muy buena y vas y arriesgas tu vida también porque de estar allá, o sea, yo me acuerdo a veces ir por caminos de terracería, así de que volteabas y estaba el voladero a un lado y
Y luego nosotros en una camioneta de esas donde transportan, de esas con redilas, Sí, y luego sí. así 80 misioneros aplastados unos entre otros, y voltear y decir, o sea, si se va para el lado, me muero, o sea, y decir, bueno, pues me morí sirviendo a Dios y pues ni modo, ¿verdad? Entonces, y se llegó a dar, aquí en Durango se llegaron a dar casos de ¿Accidentes? jóvenes, sí, no me acuerdo, hubo uno que fue así muy sonado de un chavo que se murió en Misiones, que fallecieron, no sé si fue un accidente o algo así, y pues sí pasa, o sea, puede pasar y pues lo sabes, pero en ese momento no te importa y a lo mejor es parte de la misma, la misma etapa de ser chavo que te vale todo y no te importa nada y todo se te hace fácil, ¿no? Pero fíjate que yo creo que no. O sea, porque todo lo que me estás diciendo me suena mucho a lo que Jesús le dice a los apóstoles que vayan a hacer cuando llega el Espíritu Santo, de que vayan y evangelicen, vayan cuenten la buena nueva. Y les dice que no se vayan, no tengan posesiones, que no tengan nada, que simplemente vayan con la gente y donde les den de comer, ahí coman, donde les den de una cama para recostarse, ahí duerman y le sigan a lo que sigue y no tengan posesiones y los apóstoles todos, menos Juan, en la tradición se nos dice que murieron pues por eso, por estar Sí. Compartiendo la palabra de Dios. Entonces, creo que sí tiene que ver también con la edad y con lo que tú dices, pero creo que más en algo más profundo es eso, ¿no? Es esa, creo que, o sea, todo que me venías contando de las misiones, se me venía a la mente esto de los apóstoles, que es un apostolado muy parecido al verdadero apostolado de los verdaderos apóstoles de Cristo, ¿no? Y cómo es vivir en carne propia eso, o sea, porque sí, pues por ejemplo, yo no lo viví, yo nunca fui misionero, ¿no? Entonces yo no tengo esa experiencia digo, a lo mejor eventualmente lo hago de alguna manera, encontramos la manera de hacerlo, creo que sí hay manera de hacer misiones como matrimonios y ojalá un día lo que Dios quiera que hagamos para evangelizar y para llevar su palabra a todo el mundo, lo vamos a hacer como Él nos llame, pero en su momento, en la juventud, yo no tuve ese acercamiento y pues te digo, ahorita que yo me siento con esa llama muy fuerte, con que al hacer esta evangelización, estos videos, este contenido, todo esto que llevo rato haciendo, no creo que no se puede comparar ni siquiera, porque yo, pues digo, investigo, leo, busco autores, busco en la Biblia, todo esto, y sí está muy padre, y sí aprende uno mucho, y sí uno aprende mucho y va creciendo la fe, pero de esta forma de vivir el evangelio en carne propia creo que es algo muy, muy bonito y creo que es algo especial de las misiones, algo que tú sientes que digo, por más que a lo mejor los de los pueblos ya creen en Dios y no estás llevándole así a alguien que no cree en Dios la palabra, que pues también ha de ser algo muy bonito, pero sí el compartir esa alegría, esa palabra con la gente y que te inviten a comer y que vayas y ahora te toca, porque me has platicado muchas veces de estas anécdotas, a veces que nos juntamos con tus amigos misioneros que cuentan este tipo de cosas, de que tú y yo fuimos fraternos y te acuerdas cuando no sé qué, y te acuerdas cuando... Y todas estas experiencias creo que son muy, muy valiosas y creo que si alguien que nos está escuchando está en edad o está con esa... A lo mejor inquietud o duda o alguien les dijo de que, oye, ven y dicen, ay, no, pues la neta como que no sé. De verdad, inténtenlo. Yo quisiera con todo mi corazón a ver que alguien me hubiera convencido, hablado, enseñado y yo poder haberlo vivido. Ya no se puede, habrá otra manera de hacerlo, pero si tú estás en esa posición, si tienes 15, 16, 17 años y alguien te invita, es por algo. O sea, no lo tomes a la ligera. Dale la oportunidad y creo que no hay manera de que te arrepientas. O sea, creo que no es algo de lo que vayas a decir después, no, ¿para qué hice eso? Independientemente de lo que pase, ¿no? No, la verdad es que no. Yo no diría eso, la verdad. Sí fue una experiencia muy enriquecedora y sí
pues sí la atesoro, ¿no? En mis recuerdos y en mi memoria. Y todavía amigos que tengo de misiones que los quiero mucho y los considero hermanos, o sea, de verdad, hasta en un consejo que te den. Y todos yo, pues los veo así, algunos todavía no frecuento a tantos, pero siempre que los veo, como que los veo bien, ¿sí sabes? Como que siempre los saludamos y siento que todos tenemos como esa llama, a lo mejor algunos igual, ¿no? Más bajita, más encendida, menos, o no sé, pero seguimos, como que sí es algo que a lo mejor nos marcó en esa etapa de nuestra vida y el simple hecho de seguirnos viendo y saludándonos y recordándonos con cariño, creo que pues habla de la gran experiencia que fue eso, que sin duda yo invito a toda la gente, a todos los jóvenes que si tienen la curiosidad, se acerquen. Si son de Durango, pues ahí en el Sagrado Corazón es donde yo iba, en el grupo de Misión Ruller. Y yo creo que nunca se van a arrepentir de algo así, aunque vayan obligados al principio. Y porque yo me acuerdo que iba, pues no obligada, pero sí como por compromiso, a lo mejor con mis primos estos que te digo, de que, ay, pues bueno, porque me caen bien y, ay, pues para que no digan que no. Y ya después me acuerdo que a mí me valía y donde yo anduviera agarraba un camión y yo, mamá, es que voy a misiones y duré pues siempre como unos 4 años yo creo yendo y hubo preparaciones de misiones que hice y que no fui a misiones, o sea, porque haces como toda la preparación unos 4 meses antes, que después ir a pláticas, ir a retiros, ir a pedir despensa, dinero, etcétera. Y yo me acuerdo que hubo una misión que incluso yo sabía que no iba a poder ir por la escuela porque ya estaba en la universidad y todavía no salía de vacaciones para cuando nos íbamos de misiones. Y yo supe mucho antes que no iba a poder y me pudo mucho, pero aún así yo fui y me preparé y todo, ¿no? O sea, y me acuerdo que aquí los misioneros que nos quedamos, porque fuimos varios, hicimos como una misión chiquita en los hospitales y fuimos y llevamos, creo que tamales y cosas así. Entonces, pues como que traes esa llama prendida muy, muy, muy fuerte, o sea, y en ese entonces sí es una llama muy, muy grande, ¿no? Y te llena y tú sientes que todo lo puedes porque Dios está de tu lado. Entonces, como que es algo muy, muy bonito que se siente. Y pues eventualmente todo pasa y no te puedes quedar atrapado en una etapa porque ya ahorita, por ejemplo, creo que en ese grupo ya no aceptan, creo que más de 28, o sea, ya desde hace mucho nos quedamos sin posibilidades de ir. Ya ni siquiera, aunque queramos. No, ya no, ni para ir a cuidarlos ya. Entonces, es una experiencia muy bonita. Yo se las recomiendo mucho a todos los que tengan curiosidad. Y sí, creo que sí hay misiones de matrimonios y de jóvenes adultos ya. De hecho, esta Semana Santa nos invitaron a una con los Legionarios de Cristo, pero el padre Fernando, que estuvo aquí en el episodio pasado, me invitó a mí y a Jorge, que estuvo en el episodio pasado también, a leer el Evangelio en Semana Santa. Entonces por eso no fuimos a las misiones. No sé si el año que entra el padre Fernando nos vuelve a invitar a leer. A lo mejor le da la oportunidad a alguien más y a lo mejor sí podemos ir de misiones o lo podemos vivir también aquí en Durango. Creo que todo lo que se hace en Semana Santa, aunque lo vivas aquí en la ciudad, aunque no vayas específicamente a misiones en esa Semana Santa, todo lo que sucede en esa gran semana, en la Semana Mayor, es algo muy, muy bonito. También, hablando de eso un poquito, cuando nos casamos y se complementa un poquito porque nosotros nos casamos y nos casamos por la Iglesia Católica y fue muy importante. Yo me acuerdo que era muy importante para nosotros el casarnos por la Iglesia Católica, no de que vamos a casarnos por el civil y luego íbamos viendo, porque además nos tocó el COVID. Uh-huh. Cuando no se podía casar uno con gente y no podía hacer... con nadie se podía casar. Bueno, sí. Ni con perros, ni con... No, o sea, me refiero a que en una fiesta grande, pues, con invitados, con muchos invitados, que era lo que nosotros teníamos planeado. Y al final decidimos respetar nuestra fecha, porque para esas fechas estaba así como que a veces sí se podía, a veces no. Unos amigos se habían casado como 2 meses antes con una buena fiesta, pero que la ola de no sé quién y la ola de no sé cuánto. Entonces, para cuando teníamos nuestra fecha, ya nosotros ya habíamos
como pospuesto los proveedores de que el salón, etcétera, ya lo teníamos como que, pues no, se me hace que no se va a armar. Entonces, lo que hicimos es que para esa fecha te dejaban juntarte como con 30 personas, ¿no? Entonces, hicimos nuestra boda en la fecha que habíamos acordado, pero hicimos una boda muy chiquita con nuestros papás y muy poquitos invitados. Pero me acuerdo que incluso que en ese entonces, que yo no era alguien acercado a la iglesia, no iba a misa los domingos, no leía, no rezaba el rosario, no nada. Yo me acuerdo que era muy importante para mí el casarnos por la iglesia católica. Y creo que viene de que tú me contaras todas esas cosas de las misiones, de lo importante que era para ti Dios y cómo eso era importante para nosotros, mucho más que el civil, pero como que a veces, y lo platicaba el padre el podcast pasado, como a veces es Dios, Jesús actúa en nosotros como de manera, no voy a decir retardada porque es su tiempo, pero sí como que no cuando uno quiere, no como uno quiere, no como uno quisiera, y a veces nada más tiene como ese pequeño destello de mira, te voy a dar la importancia que le das a casarte por la iglesia, porque era muy importante, pero me acuerdo que nos casamos y no empezamos a ir a misa los domingos, era como... Tú me decías mucho, hablando otra vez de la Semana Santa, de que, oye, es que ya va a ser Semana Santa. Creo que los primeros 2 años de nuestro matrimonio creo que fue así, que, oye, ya va a ser Semana Santa, mi mamá siempre va al templo, siempre hacemos esto, vamos al Vía Crucis, vamos acá, vamos allá. Y pues toda la semana hay cosas que hacer en Semana Santa en la iglesia. Entonces, y yo me acuerdo que yo te decía, no, pues no, ve tú, o acompáñala tú. Me acuerdo que yo me escudaba en decir, pues es que es como tu tradición con tu mamá, y yo no los quiero como, no me quiero meter ahí y afectarle su tradición de y obviamente puras me lamentaba yo porque no quería ir, pero me da mucha risa cómo va pasando, pues sí, de repente te llega ese, o sea, mientras estés ahí cerca, y creo que tiene que ver también con todo esto que decías desde el principio de nacimos en familias católicas, nos bautizamos, hicimos la primera comunión. Por más que todo esto pase, por más que se te enfríe, sí, creo que nuestros papás nos inculcaron eso, y creo que esa llama que se prende en el bautismo y en la confirmación se queda. O sea, creo que no se va y eventualmente de una forma u otra regresa. Entonces también creo que ahorita ya estamos hasta incluso en edad de recomendar a personas de nuestra edad que tienen hijos que también, porque ahorita también está muy de moda eso de, es que yo no lo quiero bautizar porque qué tal que él quiere ser budista cuando crezca, y mejor que cuando crezca él decida. Y entiendo hasta cierto punto, pero la verdad es que yo no podría agradecer más el haber nacido y crecido en una familia católica, que la mía no fue nunca tan acercada. Mis abuelos sí, igual, pero mis papás de sus familias fueron las ovejas medio negras. No los quiero echar de cabeza ni quemar ni nada, pero no íbamos a misa los domingos, siendo que mis abuelos sí iban, y a veces veíamos a mis abuelos y me preguntaban, ¿fuiste a misa? Y yo, no. Y yo pues no sabía, que yo me sentía de cabeza a tus papás. No, y yo me sentía culpable de que, pues, ¿por qué no fui a misa? Si se tiene que ir a misa, ¿no? Entonces, pues esa llama, pero mis papás me bautizaron. O sea, esa cultura que sí tenemos, o sea, por más de que ellos no, pues sí, no practicaban muy fervientemente el catolicismo, no iban a misa, te digo, así nomás por ir a misa, sino de que iban en bodas o en bautizos y así. Pero incluso así decidieron bautizarnos y confirmarnos, y primera comunión y confesión y todas estas cosas. También yo estuve en escuela católica en la primaria hasta la secundaria, y por más que a veces se baja se enfría esa llama, se baja esa llama, creo que cuando tienes esa base sólida, no se derrumba. No te puedes alejar lo suficiente. Digo, creo que sí te puedes alejar lo suficiente para que se apague, pero
creo que no se apaga del todo, sino que tú decides no ver que está prendida. Tú decides ponerte unas, sí, pues te tapas los ojos para no ver que está ahí, ¿no? Y yo siento que son los momentos también de Dios, ¿no? Porque Dios te llama de muchas maneras. O sea, y eso hay muchos textos y como meditaciones o cosas así que hablan de eso, que te llama constantemente, y a lo mejor yo tuve más llamados antes de las misiones. Uno, por ejemplo, pues el primero fue que mis hermanos eran monaguillos, ¿no? Y pues mira, y a mi mamá, por ejemplo, yo creo que ese fue el llamado de mi mamá para acercarse a la iglesia. O sea, que si sus 2 hijos de 7 y 5 años van a la iglesia a ser monaguillos, pues déjalos llevo, déjalos cuido, oye, aquí hay que comprarles esto porque sus hijos, pues veo. Y entonces te empiezas a interesar y te empieza a llamar. Entonces siento que Dios tiene luego muchas maneras y momentos, pero a veces no permitimos ese momento de estar atento, ¿no? De estar pendiente de esos llamados, y hasta que te llega uno fuerte, o sea, que tumba puertas y abre ventanas, y que ya Dios dice, oye, pues ya no, o sea, te necesito ahorita y vas. O sea, no atendiste y pues órale, voy con todo. Y creo que te llega tarde o temprano, y qué afortunados si les llegó, y a los que no, pues no sé, yo sí siento que en la vida tarde o temprano te llega. A lo mejor les llega de viejitos ya, sí, porque ya se van a morir y a dónde me voy a ir, dejar rezo o algo. O a lo mejor llega de jóvenes, y decía ya no me acuerdo ni quién lo platicó ni nada, pero en el grupo de oración que te digo que íbamos con mi mamá, decían que la vida es como un reloj, ¿no? Y, por ejemplo, cuando es las 12, pues naces, ¿no? Y vas avanzando, y cuando vas a la mitad, pues no sé, tienes tus 30. ¿Cuánto vive una persona? ¿Como 65, 70 años? Sí, unos 70, 80. Pues pon 70, 75, si bien nos va. Entonces pon tú a los 35, 40 años, pues es la mitad. Entonces dicen, ¿no? Que ¿a qué hora conociste a Dios en tu vida? Y no tanto el hecho de decir, ay, es que yo lo conocí ya cuarto para las 12, ¿no? O sea, ya, pues ya lo último. Y dicen, ay, pues qué bueno, pero en realidad el verdadero regalo es estar con Él, o sea, la mayor parte de tu vida. Entonces... Sí, pues bien lo decía San Agustín, tarde te conocí, ¿no? O sea, ajá, que él quería, pues decía, pues quisiera poder regresar el tiempo para conocerte desde antes. Y sí, es muy verdadero. O sea, creo que los que tienen la bendición de conocerlos desde pequeños, pues es una gran, gran bendición. Sí, y de sentir esa paz que te da, ¿no? El acercarte, esa tranquilidad que inclusive hasta cuando estás mal, sí, sabes que no todo está mal, porque pues tienes a Dios. Híjole, es que eso es... Y es muy, o sea, y pues es fuerte porque, digo, nosotros a lo mejor no hemos pasado por momentos así que tú digas, qué difícil. O sea, llámese enfermedades graves y cosas así, ¿no? Que ojalá que Dios no tenga eso en nuestros planes. Pero pues son verdaderas pruebas que yo creo que a la gente las acercan y los confortan. O sea, yo me acuerdo que mi papá pues estuvo muy enfermo ya sus últimos años, y yo me acuerdo que yo pues sí me refugiaba mucho en Dios, y mi mamá y mis hermanos y todo. Y cuando ya no te queda nada por hacer, porque pues lo de mi papá fue una situación complicada porque era una enfermedad avanzada ya que se pudo prevenir, pero no se hizo, y llegó un punto en el que ya no había nada que hacer más que, pues, como sobrellevar la enfermedad, sí, ¿no? Sí, y sí. Entonces era muy difícil para él, y para nosotros como familia fue muy duro y fue muy triste. Fue muy, muy fuerte ver, pues sí, a un ser querido acabándose su vida. O sea, es algo muy fuerte. O sea, yo creo que es de las cosas que pueden marcar más a alguien. O sea, el perder a un ser querido muy allegado como es un papá o una mamá, y pasar por eso y no saber qué hacer, y sentirte perdido, y sentirte triste y enojado y frustrado, y ver a tu papá o a cualquier miembro de tu familia sufrir y no saber qué hacer, no poder hacer nada, ver a tu familia preocupada. O sea, es algo fuerte, es muy triste. Y yo me acuerdo que pues nos refugiábamos mucho en Dios, en la iglesia, en la oración, y pues era lo único que llegaba como a
a reconfortar un poco el ánimo, el alma. Y obviamente pues no fue así nomás de, ay, Dios me ayuda. Pues no, o sea, es mucho, pues sí sufre, sí. No es como, ay, con Dios no se sufre. No, Pues no, o sea, más bien aprendes a sobrellevar eso y se sufre menos feo, diría yo, ¿verdad? No a lo mejor sí, como pues si no estuvieras. Aprendes que Dios está en el sufrimiento también y que lo puede transformar. Sí. Y de hecho lo transforma en algo bueno, ¿sí? O sea, porque si, por ejemplo, esa misma situación lo hubieran llevado lejos de Dios, pues creo que hubieran salido a flote pues cosas muy, muy feas de nosotros los humanos, de rencores, de enojos, de sentimientos muy fuertes que pueden hacer empeorar situaciones que ya son malas de por sí. Porque hay veces que la situación está tan mal, como en este caso la enfermedad de tu papá, que cualquier cosita lo puede empeorar. ¿Y qué es lo que quieres? Pues no empeorarlo. Y la única manera de verdad hacerlo de esa manera es de la mano de Dios. De decir, no lo voy a tomarme de la mano de Dios para que esta mala situación, este momento de sufrimiento no sea más grande de lo que se necesita, y que además empiece ya este proceso de sanación de este dolor, ¿no? De este sufrimiento. Sí, y volviendo a ese tema de que hablabas de cuándo es el momento en que Dios llega a tu vida, creo yo que pues llega cuando tiene que llegar. O Sí. sea, y cuando tú te lo permites y estás listo también. Y Dios te conoce y lo sabe y te llama de una manera en la que Él sabe que no vas a poder negarte ni decir que no. Y pues en tu caso, tu llamado fue fuerte y Sí. agresivo. Pues Pero fue muy bonito. Sí, fue muy bonito, pero inclusive yo te lo he dicho a ti ya fuera de contexto de cámaras y de Big Reflexión, ya como esposos y platicando, y te lo he dicho que si a mí hace un año y medio, no sé, me hubieran dicho, en un año o dos Vic va a estar, su vida va a girar al centro de Dios y de cómo evangelizar y cómo hacer cosas que acerquen a la gente a Dios y hablar de Dios y todo. Yo no lo hubiera creído, pero ni de chiste. Así yo hubiera dicho, ay, claro que no, están locos. No porque tú seas una mala persona ni nada, sino porque no. Pues sí, yo ya te había invitado, yo ya te había dicho. Como que yo nunca quise ser muy insistente en el hecho de, no, vamos a misa y me tienes que acompañar y mira, Diosito. Sí. Porque yo en mi experiencia he llegado a ver que entre más le insistes a la gente en lo que sea, ¿no? En general, aunque tú sepas que es algo que a lo mejor le va a ayudar y le va a ser bueno y lo que sea, cuando lo insistes, a veces la gente es como menos, ¿sí sabes? De que Sí. no, y aunque tú y yo no nos llevamos mal y no es que vayas a hacer cosas nomás por estar en mi contra, yo siento que luego el insistir así no rinde el efecto que a veces se quiere. Entonces, como que nunca te insistí, pero yo siempre, pues sé que eres una buena persona y un buen hombre, y yo siempre le pedía mucho a Dios por ti, y no tanto porque te acercaras a Él, sino pues que estuviera con nosotros y tú eres una buena persona. Entonces yo decía, bueno, aunque Él no, su bondad o el ser bueno no estar relacionado así tal cual como porque Dios me dice o quiero agradar a Dios o lo que sea, pues yo sabía que tú hacías el bien, ¿no? O sea, entonces también yo decía, bueno, pues no es una mala persona y ya en su momento ojalá que le llegue esa señal y esté listo para verla. Y también siento que como matrimonio, cuando recién nos casamos, pues sí, efectivamente no éramos de ir a misa, porque pues ni modo de ir yo sola y decirte a ti era como, no, pues no, entonces tampoco, que a lo mejor debí de haber ido, ¿verdad? Seguramente. Pero pues se dieron las cosas y pasó como tenía que pasar. Pero sí, yo no hubiera creído que tú ibas a llegar a esto, y justamente yo tengo como un indicador de cuando la gente está 100% convencida de Dios y es lo más importante en su vida, porque no pueden dejar de hablar de eso. O sea, sí. y no pueden dejar de no
querer decírselo a la gente porque... Y mi mamá lo dice mucho, ya la voy a quemar, pero a mi mamá, nosotros, mis hermanos y yo le tirábamos mucha carrilla porque cuando mi mamá se empezó a acercar a Dios, ella sí llegaba una persona y luego le decía, ande, no, mi mamá es muy platicador. Es que fíjese que tengo un problema con mi hijo porque no, fíjese que se me fue de la casa. Y mi mamá, es que usted se tiene que acercar a Dios. Es que Dios, mire, yo voy a este grupo y yo voy a misa, vaya a la iglesia. Es que de veras Dios, no, es que Diosito y Dios. Y luego mis hermanos y yo volteábamos y decíamos, ajá, ya va a contar su historia. Y empezaba, es que mis hijos sí eran monaguillos y yo no iba a la iglesia, pero luego ya fui. Y entonces nos daba mucha risa porque de verdad mi mamá, a cualquier persona que se le atravesara en el camino y le dijera, traigo una piedra en el zapato, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a misa. Y como que es cuando te digo que Dios llega abriendo ventanas y rompiendo puertas y todo, porque ya estás tú tan convencido y sabes que a ti eso te ha ayudado y te ha cambiado tu vida y entonces tú quieres que la demás gente esté bien como tú, ¿no? O que sienta esa paz, esa tranquilidad, todo eso que te trae el estar cerca de Dios. Entonces es como cuando te dicen, me duele la rodilla, te recomiendo esta pomada buenísima, porque sí, pues naturalmente la gente como que busca ayudar a los demás. Claro. Pero a diferencia de recomendar una pomada, siento yo que el hablar de Dios es mucho, o al menos para mí, y creo que a lo mejor nunca había hablado de esto, pero a mí siempre me dio como mucha, pues no pena ni vergüenza, pero como decirle a la gente, oye, acércate a Dios, o oye, mira, ve a misa, oye, porque yo decía, pues, no, o sea, no quiero ser así como insistente, esto mismo que te digo contigo, sí, ¿verdad? Sí. No quiero ser insistente, no quiero hostigar, o sea, pues ellos sabrán, ¿no? Y así. Y a lo mejor será que yo no estaba tan convencida, no sé, o sea, ahorita lo pienso y cayendo en cuenta digo, ups, tal vez no estaba tan convencida de que Dios hace cambios en la gente y eso, pero, o será que yo no me gusta ser como tan, te digo, tan insistente y tan... Como invasiva, ¿no? Tan invasiva y como polarizar como de es que tienes que ir a la iglesia, esto es lo que tienes que hacer. Porque ahorita hay mucha gente que no cree, o sea, y que no quiere creer y que hasta se ofende, o sea, dicen, ¿verdad? Que nunca hables de religión, política y fútbol. Y a mí el fútbol me da exactamente lo mismo, pero y la política también, pero siento yo que luego a veces el hablar de religión es sí, polarizante. O es negro o es blanco, y si tú eres blanco, guácala, y tú negro, y hasta se pueden perder amistades y que digo, bueno, no tiene que ser así, ¿no? Pero siento que luego sí puede llegar a pasar y a mí no me gusta como... Yo soy una persona, a lo mejor está mal, que no me gusta... ¿Cómo se dice? Como entrar en conflicto, o sea... Sí, pues conflictiva. Sí, pues como que no soy conflictiva, no me gusta discutir, como que si yo veo una discusión digo, pues bueno, hay que se arreglen. O sea, y si yo estoy enojada y a ti te consta que si estoy enojada y tú me dices algo que me va a hacer enojar más, yo en vez de gritarte me voy y me calmo en 3 horas y luego regreso y ya te hablo, ¿no? O sea, soy muy poco... No me gusta pues entrar en conflicto y quedar bien con uno y quedar mal con el otro, y a lo mejor está mal, no lo sé, pero... No creo que esté mal, o sea, solo creo que es encontrar la manera, ¿no? Porque creo que tienes un punto en eso de decir... Muchas veces entre más le digas a alguien, menos. Y no es porque la otra persona te quiera llevar la contra o esté mal, ¿no? Pero hay veces que no es la manera. Y creo que la mayoría de las veces no es la manera. Y creo que la verdadera manera es hacerlo a través del ejemplo. Ser esas personas como tú que admirabas, esos primos que no te estaban instigando así, no te estaban diciendo, oye, ven, sino que tú los veías con admiración y decías, mira, se puede ser así y así al mismo tiempo, se puede tener esto y esto al mismo tiempo, se puede estar cerca de Dios y no tienes que estar todo el día callado y no se puede, o sea, sí hay manera. Entonces, creo que esa es la manera. Digo, no que lo que hace tu mamá está mal, porque también a veces una sola palabra que le toca a alguien que lo quiere escuchar, que lo necesita escuchar y le llega esa palabra y es la manera que Dios tiene de llegar a esa persona. O sea, tampoco es que está mal. Simplemente son diferentes formas de hacerlo. Y al final Dios nos llama a eso, a hablarle a la gente de Él, o sea, y a hablar de tu experiencia y
y a tratar de acercar más gente a Él, ¿no? O sea, al final de cuentas eso es a lo que nos invita Sí. a tratar de, sí, de hacer que la gente pues llegue a Él, la gente que no está cerca y la manera es pues hablar de Él y invitar a la gente y con el ejemplo, con la palabra, con el testimonio, con todo, o sea, entonces pues siento que a lo mejor en mí no soy tan conflictiva y no soy tan así, pues me ha faltado un poco más de convencimiento, a lo mejor ante mí misma, de decir, oye, esto en lo que tú crees es lo mejor y dáselo a la gente, ¿no? Y entrégaselo. Y últimamente siento que ya, pues no me cuesta tanto a lo mejor hablarle a la gente de Dios y les digo, ¿no? Pues bueno, acércate a Dios, mira, a mí me ha ayudado, qué sé yo. Y es que a veces hasta te sorprendes Sí. en grupos de personas donde no, así de que, oh, ¿cómo hablar de esto aquí? ¿Cómo voy a decir esto? Y, por ejemplo, el domingo pasado fuimos a la fiesta de cumpleaños de un amigo y de repente estábamos platicando de cosas X normal. Y llegó una pareja joven, unos novios como de 24, 25 años. Y tú me dijiste que los habías reconocido de misa. Sí. Entonces, como que de ahí surgió, o sea, dijiste, mira, son ellos, yo los he visto saliendo de misa. Y yo, no, pues no me he dado cuenta y así, ¿no? Y como que de ahí surgió el abrir la plática y éramos como un grupo como de unas, no sé, 10 personas. Y se empezó a tomar la plática de la religión así como en la sobre la mesa, ¿no? De que yo creo esto, yo creo aquello, y tú cómo le haces y que cómo le hacen para... Les preguntaba a estos chavos de que ustedes ya iban a misa antes o empezaron a ir cuando se conocieron, porque estaban hablando así del matrimonio y así de varias cosas. Y todas estas pláticas creo que son muy, muy bonitas. O sea, creo que también Dios te sorprende de esa manera de cuando estás atento a las señales de que te da mira, por aquí creo que puedo Sí. tomar eso que dijiste tú creo que los vi saliendo de misa. Y de ahí digo, no forzado, porque no es forzado, nunca es forzado. La evangelización no puede ser forzada, siempre tiene que ser una invitación, ¿no? Y tiene que ser, sí, o sea, de esta manera de que tú no puedes obligar, digo, a lo mejor a un niño sí, porque tú eres su autoridad. Si eres su papá, pues eres la autoridad y lo llevas a misa aunque no quieras, ¿no? Como llevarlo a la escuela. Porque los niños no quieren ir a la escuela, pero tienen que ir a la escuela. Sí. Y eso no quiere decir que la escuela sea mala. Y sabes que es bueno para ellos. Exactamente. Exacto. Entonces, en ese caso sí es lo mismo. Pero ya hablando de adultos, no puedes tú obligar a nadie a ir a la iglesia. Ni imponer, ¿no? Ni nada. Y volviendo al tema de mi mamá, tengo como ese ¿cómo se dice? Identificador, no sé si se dice así. Ya, sí. De que cuando una persona está tan llena de Dios, pues lo desborda, ¿no? Y Sí. lo habla y lo dice. Y yo así te veo a ti, que todo el día estás hablando de eso y todo el día estás viendo videos de Dios y de los santos y del Papa y de esto. Y digo, ¿en qué momento? O sea, se me hace algo así como, pues, hasta cierto punto impresionante, porque no me lo esperaba nunca. No, es que de hecho ni yo me lo esperaba. Fue un plot twist muy interesante de nuestro matrimonio que a mí me da mucho gusto y me pone muy, muy feliz. Y sí fue algo así como muy impresionante, pues, ¿no? Pero muy bonito y a la vez, pues, siento que te ha cambiado mucho la vida también. Definitivamente. O sea, a raíz de eso. Digo, y no es que haya sido un cambio de 180 grados porque no fui así, nunca fui una persona ni rebelde. Lo más rebeldoso que he sido ha sido ponerme mis tatuajes que tengo bastantes. Pero incluso en ese sentido, este cambio, porque sí fue un cambio, aunque no fue, como digo, de 180 grados, sí te llena, o sea, Dios te llena de una manera que nada nunca lo ha hecho y estoy seguro que nada nunca lo hará. Y es muy, muy impresionante darte cuenta de esto en carne propia, porque te da la fortaleza, te da, hablábamos de Pentecostés el capítulo pasado de el Espíritu Santo. Cuando te llenas del Espíritu Santo, que es Dios, te llenas de Dios, todo lo demás se hace, lo ves a través de esa lupa, para empezar. O sea, primero lo ves a través de la lupa de la vista del Espíritu Santo y le ves, y creo que le das el valor adecuado. Porque
desde que empecé con todo este proceso de hacer los videos y en ese proceso de hacer videos, pues vas creciendo en la fe, vas creciendo en aprendizaje, vas creciendo en todas estas cosas y te acercas a Dios y te das cuenta de que todas estas cosas que antes te hacían perder el sueño, perder la tranquilidad de decir, es que, no sé, por ejemplo, yo que me dedico a hacer videos, decir, es que yo, ¿por qué no tengo la cámara más nueva? ¿Por qué no me alcanza para tener la cámara más nueva, el micrófono más nuevo, la luz más chida? Veía muchos contenidos, reels de la cámara de Sony nueva y yo sentía dentro de mí, es que no la tengo, ¿por qué no la tengo? Y lo contrasto con hoy en día y es que digo, es que no importa. O sea, y qué bueno, son herramientas al final de cuentas. Y qué bueno, si la herramienta que tengo aquí, si la herramienta me ayuda a servir a Dios de una mejor manera, se le da ese valor, ¿no? Se le da eso es lo que... Esa importancia. Esa importancia, y eso es a lo que le llamo desde el lente, ¿no? Desde este lente del Espíritu Santo, es decir, bueno, esta herramienta me va a ayudar a acercarme más a Dios, a acercar a alguien más a Dios, a lo que sea, ¿no? A lo que tenga que a ayudar a la iglesia, a acercar a gente a la iglesia, todo esto, toda la vida se empieza a medir con esa vara y te das cuenta de que muchas de las cosas que tú pensabas importantes no lo son y otras cosas que no les dabas la importancia son muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, ahorita yo, gracias a Dios, y espero que así sea por el resto de mi vida, no concibo un domingo sin ir a misa. Todo mi domingo está estructurado alrededor de la misa y no quiere decir que tenga que ir a fuerza a la misma misa a la misma hora, pero yo ya no puedo decir, es que no, el domingo no voy a ir a misa porque quiero descansar o quiero ir al cine y no se me acomoda y voy a ir a comer con mis papás. Y no, digo, a ver, si tenemos que ir a comer con mis papás y tenemos que ir al cine porque ya quedamos, ¿a qué hora se nos acomoda ir a misa? Porque no puedo no ir a misa. O sea, creo que prefiero no ir al cine porque el cine, pues digo, también puedes ir a misa todos los días, pero el domingo es el día del Señor y Dios requiere que vayamos a misa los domingos. Entonces yo digo, pues voy a ir a misa todos los domingos y mi domingo gira alrededor de eso y creo que ha sido de las prácticas que más me han cambiado la vida de una manera que ni siquiera puedo empezar a explicar. El ir a misa todos los domingos me da... Pues es que es ir a recibir a Cristo dentro de ti, es ir a formar parte del coro celestial del cielo, es unirte con el cielo por ese ratito, recibir a Cristo dentro de ti. Cuando lo entiendes de esa manera es que no queda otra manera de verlo. No hay así como que, no, pues X, a veces voy, a veces no. Y es justo hasta que haciendo todo esto, estos videos, esta evangelización digital, si se puede llamar de una manera que no sé si es muy pretencioso decirlo así porque... pues no sé si considerarme evangelizador porque soy muy nuevo en esto como para yo decir, no, sí, yo aquí mis chicharrones, yo no sé nada. Yo investigo y trato de responder a todos con la mejor honestidad y veracidad que yo puedo, siempre guiándome de la iglesia que es nuestra roca, ¿no? Entonces, todo esto... El ir a misa los domingos, el aprender todo esto que gira alrededor de nuestra fe, todo esto que significa en profundidad nuestra fe, pues sí dices, es que no hay otra, no puede existir algo más importante que esto, no existe algo más importante que esto. Y creo que en la medida en la que nos alejamos de esa realidad, también es la medida en la que tenemos epidemias de enfermedades mentales de nuestra generación tan perdida, tan llena de depresión, de ansiedad, de mil, ¿cómo se dice? Trastornos mentales. Creo que en el fondo, o sea, en el fondo, se debe a esta lejanía de Dios, porque la psicología, la psiquiatría, todo esto nos ayuda mucho porque yo voy a terapia y no es una terapia que esté enfocada en Cristo, pero me ha ayudado muchísimo también. Ha sido como en conjunto y creo que esa es la clave. El no decir pero no. Este es bueno y este es malo. Bueno y este es malo. Sirve y o este no sirve. contradice a este. No, se puede
conjugar, ¿no? Las dos cosas. Y creo que es donde se ven los resultados verdaderos y profundos y no nada más como decir, me tomo una aspirina, pero la aspirina no es, o sea, tu cuerpo no tiene falta de aspirina, ¿sí me entiendes? O sea, no es una deficiencia de aspirina la que hace que te duela la cabeza. Y por más que te tomes la aspirina y sí te quite el dolor de cabeza, no es porque te faltaba aspirina, es porque la aspirina te tapa los síntomas. Pero en la raíz, en el fondo, tu dolor de cabeza se debe a X o Y cosa, pero no es la aspirina la que te sana. Te lo quita porque te quita el síntoma, pero no te sana. Y yo creo que Dios es el único que nos puede sanar verdaderamente. Sanar y quitarnos nuestras enfermedades del alma, porque creo que son enfermedades del alma. También, o sea, no por decir que las enfermedades mentales sean del alma, sino que la raíz más profunda de esa enfermedad mental es una enfermedad del alma que solamente Dios cura. Pues sí, no quiero entrar en polémica en ese tema. Porque no soy una persona que le gusta entrar en polémica. Como ya quedó claro. Pero yo soy psicóloga, ¿no? Desde la profesión a lo mejor no quiero hacer creer o pensar que las enfermedades mentales no existen y que son un invento del diablo, o sea, o algo así. Pero existen y sí son reales. Y sí pudiera ser que Dios sea la cura a todo, porque yo creo que sí, Dios te sana y te ayuda y pues es que ya yo siento que depende mucho de, y el depende es la palabra favorita de los psicólogos, pero creo que está bien ir a terapia. O sea, yo soy fiel, ¿cómo se dice? Creyente de la terapia y soy fiel creyente de Dios también. Y he pasado problemas y, por ejemplo, hace poquito que tuve así una crisis fuerte, recurrí así como a mis sesiones de terapia y a ver qué me está pasando. A tus apuntes de psicóloga. Saqué mis apuntes. No, en mi sesión de terapia luego pues aprendes técnicas y aprendes estrategias que te ayudan y volví a como ese proceso terapéutico, pero en realidad me tranquiliza, o sea, me tranquiliza el saber que lo que siento es por esto y me da ansiedad y me causa estrés y me causa temor, tristeza, hablando así como más de emociones y pensamientos negativos y pensamientos, ¿cómo se dice? Rumiantes. Sí, repetitivos. Okay. No, como... Sí, que están como fuera de razón, pues, o sea... Irracionales, exacto. Sé que por eso me siento así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es como la consecuencia de algo que a mí me duele en el alma, ¿sí sabes? Sí. Entonces, ese dolor del alma, a lo mejor ese problema que tengo, esa tristeza o esa ansiedad, esa preocupación que me causa, me ha tranquilizado mucho el entregárselo a Dios. Sí. Entonces, sí entiendo por dónde vas. O sea, sí te entiendo y no quiero que la gente, si nos llega a escuchar, diga... Ay, desprestigian la terapia y están locos. No va por ahí la cosa. Definitivamente no. Porque te digo, yo soy también fiel creyente de la terapia. Siento que te ayuda. O sea, la terapia es como un apoyo, una ayuda en la que a ti te tranquiliza, te hace como entender tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, te ayuda a calmarte, te da técnicas, estrategias. Pero al final de cuentas, siento yo que el entregarle a Dios tu sufrimiento, tu problema, tu estrés, tu preocupación, te ayuda y te calma en los momentos en los que estas estrategias te sobrepasan y no puedes. No, ¿sabes? Y creo que van en esta analogía de que van de la mano. Se puede usar, no sé, por ejemplo, cuando tienes una infección, lo que te cura es el antibiótico, pero lo que te quita los síntomas son las otras medicinas, las que los que te quitan los dolores, etcétera, el paracetamol, todo esto, ¿no? O sea, una es la que te cura la enfermedad. Como de raíz. Ajá. Y la otra te ayuda a que no te sientas mal en ese momento, pues a que en lo que actúa una, tú puedas sobrellevar la enfermedad, ¿no? En este caso, hablando de medicinas. Sí. Entonces creo que a lo mejor esa es una buena analogía para
más o menos tratar de explicar lo que quiero decir. No quiero decir que no existan las enfermedades mentales, que la psicología y la terapia y la psiquiatría no ayuden. Claro que ayudan. Solo hablando en un panorama más amplio, general, mundial, humanidad, nivel nosotros como humanos, nuestra experiencia humana y nuestras dolencias humanas, la cura, el antibiótico es Dios. Y la podemos conjugar con estas otras técnicas, que también es creo que lo que decía el padre en el podcast pasado. Entonces, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, ya llevamos casi 1 hora y media platicando, se pasó volando. Te quiero agradecer mucho por estar aquí, de verdad que me encantó esta plática, me voy lleno del Espíritu Santo, y lleno de mucho amor. Me gustó todas estas pláticas. Creo que ya de una u otra manera ya las habíamos tenido, pero me gusta que podamos también compartirlas y hablarlas y que tal vez algo de lo que aquí decimos le pueda llegar a alguien y pueda tocar esa fibra y pueda hacer ese llamado de Dios para alguien. Me llena de mucha emoción y de mucho amor, que estoy seguro que si alguien lo escucha, a lo mejor que nos diga qué piensa, que nos comente qué le hizo pensar, qué le hizo sentir nuestra plática, el testimonio de Andrea como su camino en la fe, de chiquita, de misionera, y de verdad te agradezco mucho por todo, por tu amor, por tu paciencia, porque también has sido muy paciente conmigo en este sentido de que me la paso todo el tiempo, todo el día queriendo hacer videos y contestando comentarios, investigando. Y sí creo que, no creo que descuidado como tal nuestro matrimonio, pero creo que sí le he dado mucha de mis horas, de mi tiempo a esto que me encanta y que amo, y que tú me demuestras siempre que me apoyas y que estás para mí y que también pues te gusta que lo esté haciendo, ¿no? Entonces te agradezco mucho, muchísimo. Quiero hacer como el podcast pasado, no empezamos con una oración, sino que cerramos con una oración. Y hoy también se me olvidó empezar con una oración. Pues vamos a cerrar con una oración. Esperemos que el próximo capítulo podamos empezar con la oración en vez de terminar con la oración. Pero bueno, la intención ahí está. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias a ti por invitarme a tus múltiples proyectos. Y no, a mí me da mucho gusto que estés en este momento de tu vida en donde estás conociendo a Dios, que seguramente así estaba yo cuando empecé a ir a misiones y era de lo único que hablaba, yo creo. Entonces, pues yo siempre voy a estar para escucharte, para apoyarte más en esto, sobre todo. Me da mucho gusto, mucha alegría, y sobre todo que ahora tú me transmites mucho esa fe, me ayudas, me enciendes más esa llama. Gracias. Entonces, pues muchas gracias a ti también por atender al llamado. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Te amo mucho, mi reina, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Adiós. Corte.